Dijeron que los doctores habían perdido las esperanzas con el bebé. Dijeron que no había nada más que hacer. Y sin embargo, aquí estoy, sosteniendo lo que lo salvó. Tal vez trabajas para alguien que nunca dice gracias, o limpias mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahora mismo? Te prometo que la historia de hoy tocará tu corazón. Mi nombre es Clara Rodríguez, y durante 12 años limpié los pisos de mármol de una de las mansiones más exclusivas de la colonia Polanco en la Ciudad de México. La residencia de los Mendoza se extendía por 3 lotes, su fachada de cantera brillando como el dinero viejo debe brillar. Cada mañana a las 5:30 subía esas empinadas escaleras de servicio hasta el 3er piso, mis rodillas protestando cada escalón, mis tenis gastados silenciosos sobre los tapetes persas que costaban más que los carros de la mayoría de la gente. El aroma a cera de pisos caros y velas importadas no podía ocultar lo que yo sabía muy bien. Esta casa guardaba más secretos que amor, más apariencias que verdad. Usaba el mismo uniforme azul marino todos los días, almidonado y planchado hasta que podía sostenerse solo. La señora Mendoza insistía en ello. La presentación importa, Clara, me recordaba, su voz cortante como el viento helado que baja del ajusco. Tenemos una reputación que mantener. Lo que nunca decía era cómo mantener su reputación significaba borrar la mía. Durante 12 años existí en los espacios entre sus vidas, acomodando cojines que nunca tocarían, puliendo plata que nunca usarían, preparando comidas que apenas reconocerían. Los Mendoza habían construido su fortuna a través de inversiones estratégicas en bienes raíces y la Bolsa Mexicana de Valores, sus activos diversificados en todo, desde futuros agrícolas hasta criptomonedas. Solo la cartera de bitcoins del señor Mendoza valía más que el PIB de algunos países pequeños. Su riqueza se extendía más allá de pesos y dólares. Eran dueños de edificios, colecciones de arte, acciones en empresas cuyos nombres no podía pronunciar. El dinero fluía por sus vidas como agua por una presa rota, infinito y descuidado. Mientras yo contaba cada peso que enviaba a mi hija en Naucalpan, ellos tiraban comida que podría alimentar a una familia por semanas. Pero esa mañana de enero, cuando la ambulancia privada se detuvo en su entrada circular, todo su dinero no pudo comprar lo que su bebé recién nacido más necesitaba. El pequeño Tomás había nacido 3 meses antes de tiempo, sus diminutos pulmones luchando por cada respiración. Los mejores doctores que el dinero podía contratar se alinearon en esa guardería pristina, sus caras graves detrás de lentes costosos. La unidad de cuidados intensivos neonatales que habían instalado costaba más que mi salario de toda la vida. Pero la tecnología tiene sus límites. A veces, las cosas más preciosas de la vida no se pueden comprar con dividendos bursátiles o rendimientos de inversión. Recuerdo estar parada en la entrada, invisible como siempre, viendo cómo su mundo se hacía pedazos. La señora Mendoza se aferró al brazo de su marido, sus uñas perfectamente arregladas hundiéndose en su camisa de seda italiana. El médico principal, el doctor Morrison del Servicio de Neonatología Premier del Hospital ABC, hablaba en susurros sobre deficiencias de anticuerpos y fallas del sistema inmune. Los análisis de sangre de su hijo mostraban niveles que hacían que hasta los doctores más experimentados negaran con la cabeza. Ninguna fórmula funcionaría. Ningún medicamento podía reemplazar lo que la naturaleza había planeado. El bebé se desnutría lentamente, su cuerpecito rechazando todo lo que trataban de alimentarle. «Hemos agotado todas las opciones médicas», dijo el doctor Morrison, su voz pesada por la derrota. «Sin los nutrientes y anticuerpos apropiados, me temo que...» No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. En ese momento, todos sus millones se sintieron tan inútiles como el periódico de ayer. Su vasta fortuna, su cartera de inversiones cuidadosamente manejada, sus activos diversificados, nada de eso importaba. Su hijo se estaba muriendo, y el dinero no podía salvarlo. Fue entonces cuando todo cambió.
Fue entonces cuando salí de las sombras donde había vivido tanto tiempo y ofrecí lo único que su riqueza no podía comprar: la capacidad de mi propio cuerpo para nutrir la vida. Verás, había dado a luz apenas 18 meses antes a mi propia hija, María. Mi leche nunca se había secado completamente, algo que había ocultado de los Mendoza, avergonzada por este recordatorio de mi propia feminidad en su ambiente estéril y controlado. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía hasta ese momento desesperado, era que mi leche llevaba algo especial. Algo que salvaría la vida de su hijo y cambiaría la mía para siempre. Déjame contarte cómo comenzó todo. Cómo una mujer invisible al mundo se convirtió en la persona más importante en la vida de un pequeño niño. Cómo aprendí que a veces el mayor poder no radica en lo que posees, sino en lo que puedes dar. Esta es mi historia, nuestra historia, y es más complicada de lo que podrías imaginar. La mansión de los Mendoza se alzaba como una fortaleza en la calle Sierra Madre, rodeada de otros monumentos al dinero viejo de México. Cada mañana pasaba junto a los veteranos sin hogar afuera del Starbucks de Mazarik, sosteniendo sus cartones, sus ojos huecos de hambre. Luego subía los escalones a una casa donde sobras que valían cientos de pesos se tiraban al triturador sin pensarlo dos veces. El contraste nunca dejó de cortarme el corazón. Mientras ellos se preocupaban por sus carteras bursátiles y las fluctuaciones del Bitcoin, gente real luchaba por su siguiente comida a solo cuadras de distancia. Mi propia historia comenzó diferente. Crecí en la colonia Doctores, donde mi madre limpiaba oficinas en el centro y mi padre trabajaba en construcción cuando su espalda se lo permitía. No éramos pobres, exactamente, pero entendíamos el peso de cada peso. La universidad no era una opción, no cuando mi familia necesitaba mis ingresos para mantener las luces encendidas. Así que aprendí a limpiar, a servir, a volverme invisible en presencia de la riqueza. Es una habilidad que se pasa de generación en generación entre mujeres como yo, mujeres que mantienen girando los mundos de otras personas sin nunca ser vistas. Cuando comencé a trabajar para los Mendoza, su hija mayor Carolina apenas estaba cumpliendo 16. Caminaba pisando fuerte por la casa con botas de diseñador que costaban más que mi renta mensual, gritándole a su madre sobre fiestas y privilegios. Yo limpiaba después de sus berrinches, el maquillaje tirado, las fotografías rotas, las palabras crueles que rayaba en muebles costosos. A veces quería tomarla de los hombros y sacudirla, decirle qué afortunada era. En cambio, reparaba el daño silenciosamente y desaparecía de vuelta a mi rincón de su mundo. Su hijo Roberto era más callado, pero no más amable. Había crecido pensando que las sirvientas éramos muebles, útiles pero indignas de reconocimiento. Dejaba su ropa en el piso del baño, esperando que manos invisibles la limpiaran de nuevo. Pisaba lodo por pasillos recién trapeados sin mirar atrás. Cuando traía novias a casa, yo preparaba comidas elaboradas que apenas tocaban. Luego, limpiaba el desperdicio mientras hablaban de sus fideicomisos y casas de fin de semana en Acapulco. El señor Mendoza mismo era un fantasma en su propia casa. Se iba a su oficina en Santa Fe antes del amanecer y regresaba después del anochecer, su mente consumida con precios de materias primas y fluctuaciones de divisas. Su cartera de inversiones requería atención constante, monitoreando futuros agrícolas, siguiendo metales preciosos, manteniéndose al día con tendencias de criptomonedas que podían hacer o perder millones en minutos. Había construido su fortuna siendo despiadado en los negocios, un rasgo que se derramaba en cómo trataba a quienes consideraba inferiores. Para él, yo era un gasto operativo, como la electricidad o el servicio de agua. Pero era la señora Mendoza quien verdaderamente perfeccionó el arte de hacerme sentir pequeña. Tenía una manera de hablarme que me quitaba la dignidad palabra por palabra. Clara, se te pasó un punto en el espejo. Clara, la plata no brilla como antes. Clara, tal vez ya estés muy grande para este tipo de trabajo. Cada comentario se entregaba con una sonrisa,
haciendo imposible discutir sin parecer desagradecida. Era experta en mantener negación plausible mientras sistemáticamente destruía cualquier confianza que me quedara. Lo peor era cómo hablaban de dinero frente a mí, como si no pudiera entender las implicaciones. Discutían sus activos como si yo fuera una lámpara o una pintura, presente pero incapaz de comprender su mundo de riqueza. La señora Mendoza se quejaría de que sus rendimientos estuvieran bajos mientras yo estaba ahí, sabiendo que había ganado más en dividendos ese mes de lo que yo ganaría en 5 años. Discutían si comprar dólares u oro, si el Bitcoin seguía siendo una buena protección contra la inflación. Todo mientras yo calculaba cuántas comidas podrían comprar con su cambio suelto. ¿Sabes lo que es tener hambre en una casa llena de comida? Usar zapatos con hoyos mientras pules pisos que cuestan más que las casas de la mayoría. A veces me veía en sus espejos y me preguntaba si estaba desapareciendo, volviéndome tan transparente como insistían que debía ser. Mis propias necesidades se volvieron más y más pequeñas, hasta casi desvanecerse por completo. Olvidé lo que se sentía importar, tener opiniones que contaran, ser vista como completamente humana. Mi hija María vivía con mi hermana Rosa en Naucalpan, como a 1 hora al norte de la ciudad. Estaba creciendo sin mí, criada por parientes que la amaban, pero no podían reemplazar a su madre. Cada noche la llamaba antes de dormir, escuchando su vocecita contarme de la escuela, de amigos, de la vida que me estaba perdiendo. Me preguntaba cuándo iba a regresar a casa, y yo hacía promesas que no podía cumplir. Pronto, mijita, le mentía. Mamá solo necesita trabajar un poquito más. La riqueza de los Mendoza requería mi pobreza. Su comodidad demandaba mi sacrificio. El éxito de su familia se construyó sobre los pedazos de la mía. Enviaba la mayor parte de mi sueldo a Rosa cada mes. Lo poquito que quedaba apenas cubría mis necesidades básicas. Champú genérico, ropa de segunda, la comida más barata que podía encontrar. Mientras los Mendoza se preocupaban por sus rendimientos de inversión y proyecciones de flujo de efectivo, yo me preocupaba por si podía pagar tanto la renta como los víveres. Mientras diversificaban su cartera a través de mercados internacionales, yo dividía mis pocos pesos entre necesidades y sueños que no me podía permitir tener. El aislamiento era lo más difícil. En una casa llena de gente, estaba completamente sola. Los otros miembros del personal iban y venían, jardineros, choferes, el ocasional organizador de fiestas, pero yo era la constante, la que sabía dónde estaba escondido cada secreto, enterrada cada debilidad familiar. Sabía del trastorno alimenticio de Carolina y las deudas de juego de Roberto. Sabía de la aventura del señor Mendoza con su secretaria y la adicción a medicamentos de prescripción de la señora Mendoza. Guardaba sus secretos como veneno en el pecho, incapaz de compartir la carga, pero incapaz de olvidar lo que había visto. Luego vino el embarazo que cambió todo. La señora Mendoza, a los 43, decidió que quería un hijo más. Un nuevo comienzo, lo llamó, aunque sospechaba que era más sobre competir con su círculo social más joven que cualquier deseo real de maternidad. Sus embarazos anteriores habían sido manejados por un equipo de especialistas, su recuperación tratada por un desfile de profesionales. Nunca había cambiado un pañal, nunca había perdido sueño por llanto, nunca se había cuestionado si estaba haciendo lo correcto por sus hijos. El dinero la había aislado del trabajo real de ser madre. Cuando me dijo que estaba esperando, su primera preocupación no fue la salud del bebé o la felicidad de su familia. Era cómo el embarazo afectaría su calendario social. Clara, voy a necesitar que tomes más responsabilidades, me informó, como si la vida creciendo dentro de ella fuera una inconveniencia que manejar en lugar de un milagro que celebrar. Asentí y acordé, como siempre, aún mientras me preguntaba cómo podría posiblemente hacer más de todo lo que ya estaba haciendo. El embarazo progresó normalmente al principio. La señora Mendoza asistía a sus citas prenatales en las prácticas más exclusivas de la Ciudad de México.
Su cuidado médico coordinado por doctores de conserjería que cobraban más por visita de lo que yo ganaba en un mes. Tomó vitaminas prenatales que costaban más que mi presupuesto semanal de víveres y asistía a clases de ejercicio diseñadas específicamente para madres ricas esperando bebé. Todo estaba planeado, controlado, optimizado para el éxito. Pero a veces la naturaleza tiene otros planes. A veces, todo el dinero del mundo no puede prevenir lo que está destinado a pasar. Y a veces la solución al problema de una familia rica viene de la fuente más inesperada. Una mujer pobre a quien nunca habían visto realmente, cuyo propio cuerpo tiene la clave de su salvación. Mientras la señora Mendoza entraba en su tercer trimestre, yo entraba en mi propia crisis silenciosa. El trabajo extra, las horas más largas, el costo emocional de ser constantemente despreciada. Me estaba desgastando de maneras que no podía ignorar. Me dolía la espalda de limpiar pisos. Mis manos estaban en carne viva del lavado y pulido constante. Mi espíritu estaba quebradizo por años de ser tratada como menos que humana. Había empezado a tener sueños sobre irme, sobre tomar el camión a Naucalpan y nunca regresar. Pero el miedo me tenía atrapada. Miedo de no tener ingresos, ningún lugar donde vivir, ninguna manera de mantener a mi hija. No sabía entonces que mi libertad estaba a punto de llegar en el paquete más pequeño e indefenso imaginable, que un bebé diminuto, luchando por su vida, se convertiría en el catalizador para todo lo que siguió, que mi cuerpo, el mismo cuerpo que habían ignorado y despreciado por más de una década, probaría ser más valioso que todas sus inversiones combinadas. Las contracciones comenzaron un jueves por la mañana en enero. Estaba encerrando la mesa del comedor cuando la señora Mendoza gritó desde arriba, su voz apretada por el pánico. El bebé venía temprano, muy temprano. Para cuando llegó la ambulancia, había roto fuente, y su parto cuidadosamente planeado en la suite VIP de maternidad del hospital ABC se convirtió en una carrera de emergencia contra el tiempo. Los vi desde la ventana mientras la subían a la ambulancia, el señor Mendoza subiendo a su lado, su cara gris de preocupación. Durante los siguientes 3 días, la casa se sintió como una tumba. Los otros hijos fueron enviados a quedarse con parientes. El ajetreo usual de la riqueza siguiendo adelante se detuvo. Mantuve mi rutina, pero todo se sentía diferente, suspendido, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración esperando noticias. El silencio solo se rompía por las llamadas cada vez más frenéticas del señor Mendoza a doctores, abogados y asesores financieros. Aún en crisis, su primer instinto era tirar dinero al problema. Cuando finalmente regresaron a casa, fue sin su hijo. El pequeño Tomás pesaba apenas 1,5 kilos y luchaba por cada respiración en la UCI más avanzada del hospital. Las facturas eran astronómicas. Miles de pesos por día de cuidado las 24 horas. Pero los Mendoza no se preocupaban por dinero. Su preocupación era si su riqueza podía comprar lo que Tomás más necesitaba, la fuerza para sobrevivir. La señora Mendoza regresó a casa rota de maneras que nunca había visto antes. Su compostura usual se agrietó, revelando a la madre aterrorizada de abajo. Se sentaba en la guardería que habían preparado, rodeada de miles de pesos de muebles y juguetes para bebé, llorando por el niño que tal vez nunca usaría nada de eso. Por primera vez en 12 años, sentí algo parecido a simpatía por ella. El dinero no podía llenar el vacío en sus brazos o calmar el miedo en su corazón. Los especialistas iban y venían, cada uno ofreciendo nuevas teorías y tratamientos experimentales. El sistema inmune de Tomás no se estaba desarrollando apropiadamente. Su sistema digestivo no podía procesar fórmulas estándar. Sus análisis de sangre mostraban deficiencias que confundían hasta a los doctores neonatales más experimentados. Probaron todo lo que la ciencia podía ofrecer: nutrientes especializados, impulsores inmunes, medicamentos que costaban más por dosis que el salario mensual de la mayoría. Nada funcionó. Fue entonces que el doctor Morrison sugirió algo que hizo que los Mendoza retrocedieran horrorizados.
A veces, en casos tan severos, la leche materna de donante puede proporcionar anticuerpos que ninguna fórmula puede igualar, explicó. No está garantizado, pero podría ser nuestra última esperanza. La idea de que su hijo dependiera de leche de una extraña pobre muy probablemente, violaba todo lo que creían sobre su superioridad. Habían construido su fortuna sobre la idea de que el dinero podía resolver cualquier problema. La sugerencia de que su hijo podía necesitar algo que solo una mujer pobre podía proporcionar desafiaba toda su visión del mundo. Pasaron días explorando alternativas. ¿Podrían pagar precios premium por leche de donadoras ricas? ¿Podrían contratar una nodriza de una agencia exclusiva? ¿Podría su dinero de alguna manera crear una solución que no requiriera reconocer su dependencia de alguien que consideraban inferior? Cada camino llevaba a la misma conclusión. Si querían salvar a su hijo, tendrían que humillarse ante alguien que nunca habían visto como completamente humana. Observé esta lucha desde mi rincón invisible, mi corazón partiéndose por el bebé que nunca había conocido, pero que ya amaba de alguna manera. Pensé en mi propia hija, en los meses que la había amamantado en el departamento estrecho que Rosa y yo compartíamos en Naucalpan. Recordé cómo mi cuerpo había proporcionado todo lo que necesitaba, no porque pudiéramos pagar los mejores doctores o los suplementos más caros, sino porque la naturaleza me había equipado con lo que el dinero no podía comprar. Fue entonces que me di cuenta de que podría ayudar. Mi propia producción de leche no se había detenido completamente después de que nació María. Era algo que había ocultado de los Mendoza, avergonzada por este recordatorio de mi propia feminidad en su mundo estéril. Pero, ¿qué tal si este secreto vergonzoso fuera en realidad un regalo? ¿Qué tal si el cuerpo que habían ignorado y despreciado fuera exactamente lo que su hijo moribundo necesitaba? La pregunta era, si tendría el valor de hablar. Por 12 años me había entrenado para ser invisible, para tragarme mis palabras, para aceptar cualquier trato que me dieran. ¿Podría romper ese patrón ahora? ¿Podría arriesgar su enojo, su rechazo, su disgusto ante la sugerencia de que su precioso hijo podría necesitar algo de mí? ¿Podría ofrecer la parte más íntima de mí misma a gente que nunca me había visto digna de respeto básico? Mientras estaba parada en esa guardería vacía, rodeada por la evidencia de su desesperación, tomé decisión que cambiaría todas nuestras vidas para siempre. Decidí dejar de ser invisible. Decidí hablar, ofrecer lo que solo yo podía dar, arriesgar todo por un bebé que representaba tanto su mayor esperanza como la mía. Pero no tenía idea de lo que esa decisión me costaría. No podía saber cómo ofrecer salvar a su hijo expondría las partes más feas de su naturaleza y las más fuertes de la mía. No podía predecir cómo este acto de misericordia llevaría a mi propia liberación de una vida de servidumbre y silencio. Todo lo que sabía era que en algún lugar de un hospital al otro lado de la ciudad, un bebé diminuto estaba luchando por su vida, y yo podría ser la única persona que podía ayudarlo a ganar esa pelea. La pregunta era si sus padres me dejarían intentar. La llamada llegó a las 3 de la mañana. La voz del señor Mendoza estaba hueca, derrotada de una manera que nunca había escuchado antes. Clara, necesitamos que vengas al hospital. Los doctores dicen que podría haber una opción más. Sus palabras colgaron en el aire como humo, cargando implicaciones que ninguno de nosotros estaba listo a enfrentar. Me vestí rápidamente en la oscuridad, mis manos temblando mientras trataba de procesar lo que podría estarme pidiendo. La UCIN del Hospital ABC era un templo a la medicina moderna y riqueza ilimitada. Los pasillos brillaban con equipo que costaba más que las casas de la mayoría, atendiendo a los pacientes más pequeños que el dinero podía proteger. Pero mientras seguía al señor Mendoza por esos pasillos estériles, me di cuenta de que toda su tecnología, toda su experiencia, toda su vasta fortuna había llegado a sus límites. A veces las soluciones más caras no son las correctas. A veces, lo que un bebé moribundo necesita no se puede comprar con criptomonedas o dividendos bursátiles.
Tomás yacía en su incubadora como un pájaro frágil caído de su nido. Tubos y cables cubrían su cuerpecito, máquinas respirando por él, monitores siguiendo cada latido. Pesaba menos que 1 kilo de azúcar, su piel tan traslúcida que se podían ver las venas azules de abajo. La señora Mendoza se sentaba a su lado. Su ropa de diseño arrugada por días de vigilias hospitalarias, su compostura usual completamente hecha pedazos. Por primera vez desde que la conocía, me miró no como ayuda contratada, sino como otra madre que podría entender su desesperación. El doctor Morrison me apartó, su voz clínica pero amable. Señora Rodríguez, entiendo que esto es inusual, pero se nos están acabando las opciones. El sistema inmune del bebé Tomás está severamente comprometido. La fórmula estándar no le está proporcionando los anticuerpos que necesita. La leche de donante de nuestras fuentes usuales tampoco ha funcionado, pero su embarazo reciente, combinado con su excelente perfil de salud. Se pausó, escogiendo sus palabras cuidadosamente. Su leche podría contener exactamente lo que él necesita para sobrevivir. La petición colgó entre nosotros como un puente que no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para cruzar. Me estaban pidiendo que ofreciera la parte más íntima de mi cuerpo para salvar a su hijo. La misma gente que me había tratado como invisible por 12 años de repente estaba desesperada por algo que solo yo podía proporcionar. La ironía era casi demasiado para aguantar. La vida de su hijo dependiendo de una mujer que nunca habían visto verdaderamente como humana. La señora Mendoza se me acercó entonces, sus ojos rojos de llorar, su voz rota con esperanza y humillación. Clara, sé que nunca hemos, sé que yo no siempre he. No pudo terminar la frase. ¿Cómo te disculpas por 12 años de deshumanización sistemática cuando la vida de tu hijo está en la balanza? ¿Cómo admites que la mujer que has tratado como mueble podría ser la única salvación de tu hijo? Miré a ese bebé diminuto luchando por cada respiración y sentí mi corazón partirse. Esto no se trataba de los Mendoza o su dinero o los años que me habían tratado mal. Se trataba de un niño indefenso que necesitaba exactamente lo que mi cuerpo podía proporcionar. En ese momento, mis propios sentimientos heridos parecieron pequeños comparados con su necesidad desesperada. Lo haré, susurré. Trataré de ayudarlo. El proceso era más complejo de lo que había imaginado. Primero vinieron los exámenes médicos, análisis de sangre, revisiones de salud, evaluaciones psicológicas. Necesitaban asegurar que mi leche fuera segura, que mi cuerpo pudiera producir lo que Tomás necesitaba, que estuviera mentalmente preparada para lo que me pedían. Los Mendoza no escatimaron gastos, trayendo especialistas de todo el mundo para analizar cada aspecto de mi salud. De repente, la mujer invisible se convirtió en la persona más importante de su universo. Los resultados fueron extraordinarios. No solo mi leche era segura, era perfecta para las necesidades específicas de Tomás. Mi cuerpo producía niveles inusualmente altos de los anticuerpos exactos que su sistema inmune carecía. Los doctores no podían explicarlo. Algunos lo llamaron suerte. Otros lo llamaron providencia. Yo prefería pensar en ello como amor tomando forma física. Después de años de dar mi energía emocional a una familia que apenas reconocía mi existencia, mi cuerpo finalmente estaba ofreciendo algo que no podían ignorar o descartar. Pero estar de acuerdo en ayudar era solo el principio. La realidad diaria de bombear leche para su hijo mientras vivía en su casa creó complicaciones que ninguno de nosotros había anticipado. Necesitaba nutrición apropiada para mantener mi suministro de leche, lo que significaba que los Mendoza tenían que reconocer mis necesidades humanas básicas por primera vez. Necesitaba descanso, privacidad, respeto por mi cuerpo y sus funciones. De repente, la mujer invisible requería manejo cuidadoso, y no tenían idea de cómo navegar esta nueva dinámica. El horario de bombeo era demandante. Cada 3 horas, las 24 horas del día, me retiraba a un cuarto que habían convertido apresuradamente para mi uso.
El sonido rítmico de la máquina se convirtió en la banda sonora de mi nueva existencia. Cada sesión extrayendo no solo leche, sino de alguna manera sacando mis años de silencio y sumisión. Con cada onza que producía, sentía que mi poder crecía. Su hijo me necesitaba de una manera que no podía ser comprada o negociada. Por primera vez en 12 años, era verdaderamente indispensable. Tomás comenzó a mejorar casi inmediatamente. Su peso aumentó, su respiración se estabilizó, sus análisis de sangre mostraron mejoras dramáticas en función inmune. Los doctores lo llamaron notable, sin precedentes, un milagro médico. Los Mendoza lo llamaron oraciones respondidas, aunque noté que nunca agradecieron al Dios que había proporcionado su respuesta a través de mi cuerpo. Su gratitud era condicional, profesional, cuidadosa de no reconocer lo que este arreglo realmente significaba. Mientras Tomás se hacía más fuerte, su comportamiento hacia mí se volvió cada vez más conflictivo. Me necesitaban desesperadamente, pero resentían esa necesidad. Estaban agradecidos por lo que estaba haciendo, pero incómodos con su dependencia en alguien que nunca habían considerado su igual. La señora Mendoza me traería regalos caros, mascadas de seda, bolsos de diseñador, joyería que valía más que mi salario anual. Pero no podía tener conversaciones genuinas conmigo o reconocer que la vida de su hijo dependía de la generosidad de mi cuerpo. Los otros miembros del personal notaron los cambios inmediatamente. De repente, sus preguntas sobre mi horario importaban. Mis preferencias dietéticas se volvieron importantes. Mi comodidad y bienestar afectaban el funcionamiento de toda la casa. Algunos parecían complacidos de verme finalmente recibir consideración. Otros parecían resentidos de que una compañera sirvienta de alguna manera se hubiera elevado por encima de su estación. Las dinámicas de la casa cambiaron de maneras que hicieron que todos se sintieran incómodos. Pero el aspecto más difícil era cómo este arreglo afectó mi relación con mi propia hija. María tenía edad suficiente para entender que mamá estaba cuidando a otro bebé, alimentando al hijo de otra persona con leche que de otra manera hubiera sido suya. Durante nuestras llamadas nocturnas, sus preguntas me cortaban directo al corazón. ¿Por qué no puedes venir a casa ahora, mami? ¿No dijiste que te quedabas para cuidar al bebé? Ya no está mejor ya. ¿Cómo podía explicar que salvar la vida de Tomás se había convertido de alguna manera tanto en mi mayor propósito como en mi última trampa? ¿Que la gratitud de los Mendoza venía con cadenas invisibles, atándome a su familia a través de la necesidad continua de su hijo por mi leche? ¿Que irme ahora significaría abandonar a un niño que dependía de mí para sobrevivir, aunque quedarme significaba posponer mi propia libertad indefinidamente? Los arreglos financieros eran incómodos y reveladores. El señor Mendoza trató de resolver la incomodidad a través del dinero, como siempre hacía. Me ofreció bonos, aumentos, oportunidades de inversión en su cartera. Deberías tener algo de Bitcoin, sugirió incómodamente. Diversifica tus activos. Lo absurdo de un hombre que valía cientos de millones dando consejos financieros a una mujer que no podía pagar su propio departamento, no se les pasó a ninguno de los dos. Su dinero no podía resolver la desigualdad fundamental entre nosotros, y sus intentos de compensarme financieramente solo resaltaban cuánto aún no entendía. La señora Mendoza tomó un enfoque diferente, tratando de reformular nuestra relación como amistad en lugar de empleo. Me invitaba a sentarme con ella mientras bombeaba, charlando sobre su calendario social y trabajo de caridad, como si fuéramos iguales compartiendo conversaciones íntimas. Pero sus intentos de conexión se sentían huecos, actuados en lugar de genuinos. No podía escapar de la dinámica que habíamos establecido por 12 años más de lo que yo podía. Cuando Tomás se acercaba a sus 3 meses, los doctores empezaron a discutir una transición a fórmula. Su sistema inmune se había fortalecido lo suficiente que podría sobrevivir sin mi leche. La perspectiva de terminar nuestro arreglo debería haberse sentido como liberación para todos nosotros. En cambio, trajo complicaciones inesperadas y reveló verdades que ninguno estaba preparado para enfrentar. Los Mendoza se habían acostumbrado a tenerme disponible,
responsiva a sus necesidades, de maneras que iban más allá del cuidado de Tomás. Habían olvidado cómo era la vida cuando era solo su sirvienta, esperada a ser invisible y sin quejas. Ahora que había probado ser esencial, no podían imaginar regresar a la dinámica vieja. Pero tampoco podían descifrar cómo mantener la nueva sin reconocer los cambios fundamentales que requería. Me encontré en una encrucijada que nunca esperé enfrentar. Había entrado en este arreglo para salvar la vida de un bebé, pero en algún lugar del camino había salvado la mía también. Por primera vez en 12 años, había experimentado lo que se sentía ser verdaderamente necesitada, genuinamente valorada, imposible de ignorar o descartar. La pregunta era si podía aferrarme a ese sentimiento una vez que Tomás ya no necesitara mi leche, o si me deslizaría de vuelta a la invisibilidad en el momento en que mi utilidad terminara. La respuesta resultaría más complicada y dolorosa de lo que cualquiera de nosotros podía haber predicho, porque salvar la vida de su hijo había despertado algo en mí que no podía volver a dormirse. Había probado respeto, experimentado poder, sentido mi propio valor de maneras que me cambiaron permanentemente. Y una vez que una mujer conoce su verdadero valor, se vuelve muy difícil para otros convencerla de que no vale nada. Pero los Mendoza no estaban listos para la mujer en la que me estaba convirtiendo. Querían que su hijo estuviera saludable y que sus vidas regresaran a la normalidad. Querían que regresara a ser invisible, agradecida y silenciosa. Querían quedarse con el milagro que había proporcionado mientras olvidaban a la persona que lo había proporcionado. Estaban a punto de aprender que algunos cambios no se pueden deshacer, que algunos despertares no se pueden revertir, y que una mujer que ha salvado una vida podría haber aprendido algo sobre el valor de la suya. Mientras Tomás se hacía más fuerte e independiente, requiriendo menos alimentaciones y ganando peso constantemente, los Mendoza empezaron a alejarse de la intimidad que nuestro arreglo había creado. Las conversaciones diarias sobre su progreso se hicieron más cortas y clínicas. La señora Mendoza dejó de traer regalos o intentar amistad. El señor Mendoza regresó a discutir su cartera de inversiones y tenencias de criptomonedas como si yo no estuviera en el cuarto. Estaban revirtiendo a sus patrones viejos, tratando de restaurar la distancia cómoda que había definido nuestra relación antes de su crisis. Pero yo no era la misma persona que había acordado ayudarlos 6 meses antes. Salvar la vida de Tomás había despertado algo en mí que no podía volver a dormirse. Había experimentado lo que se sentía ser esencial, tener mi cuerpo y mis decisiones, importar de maneras que afectaban vida y muerte. Había visto qué tan rápido su superioridad se desmoronaba cuando necesitaban algo que solo yo podía proporcionar. Más importante, había recordado que era más que solo su empleada. Era una madre, una mujer con valor más allá de mi habilidad para limpiar su casa y servir sus necesidades. La primera señal de problemas vino durante una de nuestras consultas médicas regulares. El doctor Morrison estaba complacido con el progreso de Tomás y sugirió que pudiéramos empezar a reducir la frecuencia de sus alimentaciones con mi leche. Ya está lo suficientemente fuerte que la fórmula debería satisfacer la mayoría de sus necesidades nutricionales, explicó. Probablemente podemos hacer la transición completa en las próximas semanas. El alivio de la señora Mendoza fue visible e inmediato. «¡Qué noticias tan maravillosas!», dijo, apenas mirando en mi dirección. «Estoy segura de que Clara está ansiosa por regresar a sus deberes regulares». Ahí estaba. La asunción de que salvar la vida de su hijo había sido solo otra tarea que tachar de mi lista, que estaría agradecida de regresar a fregar pisos y pulir plata, después de experimentar el trabajo más significativo de mi vida. Pero estaban equivocados. No estaba ansiosa por regresar a ser invisible. No estaba preparada para pretender que lo que habíamos compartido no había cambiado todo entre nosotros. Y ciertamente no estaba lista para aceptar que mi valor para su familia desaparecería en el momento en que Tomás ya no necesitara mi leche. Esa noche llamé a mi hermana Rosa en Naucalpan. «Estoy pensando en regresar a casa», le dije.
Tomás ya casi está listo para ser destetado. ¿Y yo? No creo que pueda volver a como eran las cosas antes. Rosa estuvo callada por un largo momento. ¿Estás segura, Clara? Ese trabajo paga bien, y María está bien aquí. No necesitas desarraigar todo solo porque las cosas se sienten diferentes ahora. Pero Rosa no entendía lo que había aprendido sobre mí misma en esos meses de salvar la vida de Tomás. Había descubierto que tenía valor más allá de mi habilidad para servir a otros sin queja. Había experimentado lo que se sentía ser tratada como una parte esencial del mundo de alguien, en lugar de una presencia invisible manteniéndolo. No podía desconocer esas verdades. No podía desentir el respeto que había probado. No podía regresar a aceptar migajas cuando había aprendido que merecía un lugar en la mesa. La confrontación llegó 3 semanas después, en una mañana de jueves que comenzó como cualquier otra. Estaba preparando la alimentación de Tomás cuando la señora Mendoza entró a la guardería con noticias que cambiarían todo. «Clara, hemos decidido contratar una nanita», anunció, su voz cuidadosamente neutral. «Alguien con entrenamiento formal en cuidado infantil. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho, por supuesto. Pero ahora que Tomás está más fuerte, necesitamos a alguien que pueda enfocarse completamente en su desarrollo». La miré fijamente, mis manos aún en el sacaleches, mi cuerpo aún produciendo la leche que había salvado la vida de su hijo. «Una nanita», repetí lentamente. «Para reemplazarme». «No reemplazar», dijo rápidamente. «Tu trabajo siempre fue el aseo. Fuiste más allá durante la emergencia, y lo apreciamos. Pero ahora necesitamos regresar a arreglos normales». Normal. Como si los últimos 6 meses hubieran sido una aberración. Una interrupción desafortunada del orden natural donde yo limpiaba sus desastres y ellos pretendían que no existía. Como si salvar la vida de su hijo fuera solo otro ejemplo de mí yendo más allá, en lugar de una transformación fundamental de quién era y lo que valía. «¿Y qué pasa conmigo?», pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. La señora Mendoza se veía incómoda. «Continuarás con tus deberes regulares, por supuesto. Estamos preparados para ofrecerte un aumento en reconocimiento de tu servicio durante este tiempo difícil». Un aumento. Pensaron que el dinero podía resolver esto, podía compensar por la pérdida de propósito y significado que había encontrado en cuidar a Tomás. Pensaron que unos pesos extra podían comprar mi aceptación de regresar a la invisibilidad después de haber experimentado lo que se sentía verdaderamente importar. Me levanté lentamente, desconectando el sacaleches y dejándolo a un lado. «Necesito tiempo para pensar en esto», dije. La cara de la señora Mendoza se tensó. «¿Pensar en qué exactamente?» «Clara, tienes una buena posición aquí. La seguridad laboral en esta economía es valiosa. Espero que no estés considerando nada precipitado». La amenaza era sutil pero clara. «No hagas problemas. Sé agradecida por lo que tienes. Acepta tu lugar y no alcances más». Era el mismo mensaje que me habían estado enviando por 12 años, pero finalmente estaba lista para dejar de recibirlo. Esa tarde, caminé por el Parque Lincoln, viendo familias empujar carriolas y perseguir niños pequeños por el pasto. Por primera vez en años, podía imaginarme en una de esas escenas. No como ayuda contratada viendo a los hijos de otras personas, sino como madre disfrutando tiempo con mi propia hija. Los Mendoza me habían dado suficiente dinero durante el tratamiento de Tomás, que tenía ahorros reales por primera vez en mi vida adulta. No riqueza, ciertamente, pero suficiente para hacer decisiones basadas en algo más que desesperación. Cuando regresé a la casa esa tarde, encontré al señor Mendoza esperándome en la cocina. «Clara, entiendo que mi esposa habló contigo hoy sobre algunos cambios en tu papel aquí». Asentí, esperando. «Quiero que sepas que valoramos todo lo que has hecho por nuestra familia. Tomás está vivo por ti. Nunca lo olvidaremos». Se pausó, viéndose genuinamente incómodo. «Pero tienes que entender nuestra posición.
No podemos tener personal doméstico volviéndose muy apegado a nuestros hijos. Crea complicaciones. Complicaciones. Como si amar a su hijo fuera un error profesional en lugar del resultado natural de sostener su vida con mi propio cuerpo. Como si el vínculo formado a través de meses de literalmente nutrir al hijo de otra mujer fuera algo que podía prenderse y apagarse según su conveniencia. Entiendo su posición perfectamente, dije calladamente. Me necesitaban cuando su hijo se estaba muriendo, y ahora que está seguro, quieren que regrese a ser invisible. Quieren el milagro sin la persona que lo proporcionó. El señor Mendoza frunció el ceño. Eso no es justo, Clara. Te estamos ofreciendo empleo continuo y un aumento sustancial. Mucha gente estaría agradecida por ese tipo de seguridad. Mucha gente no ha pasado 6 meses salvando la vida de su hijo, repliqué. Mucha gente no ha experimentado lo que se siente ser esencial para la supervivencia de su familia, y luego verlos tratar de borrar esa experiencia en el momento en que se vuelve inconveniente. Se veía genuinamente sorprendido por mi respuesta. En 12 años de empleo, nunca le había hablado con algo que se acercara a la franqueza. Siempre había sido cuidadosa, deferente, agradecida por cualquier consideración que eligieran mostrarme. Pero salvar la vida de Tomás me había enseñado algo sobre mi propio valor que no podía desaprenderse. ¿Qué estás pidiendo exactamente, Clara? La pregunta colgó en el aire entre nosotros, cargada de posibilidad y peligro. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Respeto? ¿Reconocimiento? Un cambio fundamental en cómo me veían y trataban. Todas esas cosas parecían imposiblemente grandes. Demasiado para pedir de gente que había pasado 12 años enseñándome a no esperar nada. Estoy pidiendo ser vista, dije finalmente. Estoy pidiendo ser tratada como la mujer que salvó la vida de su hijo en lugar de ayuda contratada, que pasó a ser útil durante una crisis. La expresión del señor Mendoza se endureció. Clara, creo que estás olvidando tu lugar aquí. Sí, ayudaste durante un tiempo difícil y estamos agradecidos. Pero eso no cambia la naturaleza fundamental de nuestra relación. Trabajas para nosotros. Te pagamos. Ese es el arreglo. Ahí estaba. La verdad que habían estado tratando de disfrazar en gratitud y aumentos y aprecio cuidadosamente redactado. Para ellos, yo seguía siendo solo ayuda contratada. Alguien cuyos sentimientos y necesidades importaban menos que su comodidad y conveniencia. Los meses que había pasado salvando la vida de su hijo no habían cambiado su vista fundamental de mí como alguien cuyo valor principal yacía en su disposición de ser invisible y sin quejas. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Una puerta que había mantenido cerrada por 12 años finalmente se abrió, y enojo limpio, justo, se derramó. No solo enojo sobre su comportamiento actual, sino furia sobre cada pequeña humillación, cada desprecio, cada momento de ser tratada como menos que humana, mientras servía sus necesidades y mantenía su comodidad. Mi lugar, repetí lentamente. Déjeme hablarle de mi lugar, señor Mendoza. Mi lugar fue bombear leche cada 3 horas por 6 meses para salvar la vida de su hijo, mientras usted se preocupaba por sus inversiones de criptomonedas. Mi lugar fue perder llamadas de mi propia hija, porque su hijo me necesitaba más de lo que ella me necesitaba. Mi lugar fue verlo entrar en pánico sobre perder la única cosa que su dinero no podía comprar, mientras yo le daba la única cosa que no podía comprar. Su cara se puso colorada. Clara, estás siendo completamente inapropiada. Te compensamos bien por ese servicio. Servicio. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Cree que lo que hice fue servicio? Como limpiar sus pisos o pulir su plata. Señor Mendoza, sostuve la vida de su hijo con mi propio cuerpo. Le di anticuerpos que salvaron su sistema inmune y nutrientes que lo ayudaron a crecer fuerte. Eso no es servicio, es sacrificio, es amor. Y el hecho de que no pueda notar la diferencia muestra exactamente por qué esta conversación era inevitable.
La cocina se quedó silenciosa, excepto por el zumbido de sus aparatos caros. El señor Mendoza me miró como si me hubiera vuelto una extraña, y supuse que lo había hecho. La mujer obediente e invisible que había trabajado para su familia por 12 años se había ido. En su lugar estaba parada alguien que había aprendido su propio valor al dar vida a su hijo. «¿Qué quieres de nosotros, Clara?», preguntó finalmente. Pensé en esa pregunta mientras miraba alrededor de la cocina que había limpiado miles de veces, en las encimeras de mármol que había pulido hasta que brillaran, en los aparatos caros que había mantenido mientras comía mis propias comidas en la mesita arrinconada como si fuera algo de último momento. ¿Qué quería de gente que había dejado claro que me veían como fundamentalmente menos valiosa que ellos mismos? «No creo que puedan darme lo que quiero», dije calladamente. «Porque lo que quiero es ser tratada como un ser humano que importa, no solo cuando necesiten algo de mí, sino todo el tiempo. Y no creo que sepan cómo hacer eso». A la mañana siguiente, entregué mi renuncia, no solo de cuidar a Tomás, sino de trabajar en su casa para nada. Había ahorrado suficiente dinero durante los meses de cuidar a su hijo para mantenerme a mí y a María, mientras descubriera qué venía después. No sería fácil, y no sería cómodo, pero sería mío. Por primera vez en 12 años, mis decisiones se basarían en lo que yo quería en lugar de lo que ellos necesitaban. La señora Mendoza lloró cuando se lo dije. «Pero Tomás te ama», dijo entre lágrimas. «¿Cómo le podemos explicar que te vas?». La ironía era exquisita. Por 6 meses, habían minimizado mi relación con su hijo, insistido que era puramente profesional, prevenido contra apego y complicaciones. Ahora, enfrentados con mi partida, querían usar ese mismo vínculo para manipularme para que me quedara. «Díganle la verdad», sugerí. «Díganle que Clara lo ayudó cuando estaba enfermo, y ahora que está mejor, se va a cuidar a su propia niñita por un rato». 3 días después, empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas y tomé el camión a Naucalpan. María estaba esperando en el departamento de Rosa, tímida al principio, pero calentándose rápidamente mientras la abrazaba fuerte, y prometí que no me iría otra vez. Hablamos hasta muy tarde sobre la escuela, amigos, sueños que había guardado durante los años cuando mamá siempre estaba en otro lugar. Pero la historia no terminó ahí, porque los Mendoza no estaban contentos de dejarme desaparecer calladamente de vuelta al mundo invisible donde pensaban que pertenecía. Habían construido su riqueza en control, controlando mercados, controlando inversiones, controlando a la gente que les servía, y no estaban listos para aceptar que yo ya estaba más allá de su control. 2 semanas después de haberme mudado de vuelta a Naucalpan, comenzaron los ataques. Empezó con llamadas telefónicas a los vecinos de mi hermana, preguntas sutiles sobre mi carácter y confiabilidad. Luego vino el asalto más directo. Publicaciones en redes sociales sugiriendo que les había robado, implicaciones de que había sido inapropiada con el señor Mendoza, insinuaciones de que mi partida había sido involuntaria en lugar de mi decisión. El golpe más cruel vino en forma de una carta, supuestamente de Tomás, pero claramente dictada por su madre. El bebé de 7 meses aparentemente había escrito para decirme cuánto había lastimado a su familia al irme, cómo habían confiado en mí y había traicionado esa confianza. La carta estaba firmada con una huellita en tinta azul, un detalle diseñado para maximizar impacto emocional. Pero en lugar de quebrarme, sus ataques revelaron algo que no había entendido completamente sobre mi propia transformación. Ya no era la mujer que absorbía su abuso silenciosamente, que aceptaba su versión de la realidad sin cuestión, que creía su evaluación de mi valor. Había aprendido algo sobre mí misma en esos meses de salvar la vida de Tomás, que no podía ser destruido por su manipulación o sus mentiras. Era más fuerte de lo que jamás habían imaginado. Era más valiosa de lo que jamás habían reconocido. Y finalmente estaba completa y absolutamente libre. La vindicación vino de una fuente inesperada. El doctor Morrison me llamó personalmente para decir que había escuchado rumores sobre mi partida y quería aclarar las cosas. «Señora Rodríguez,
Quiero que sepa que la recuperación de Tomás se considera uno de los casos más notables en la historia de nuestra USIN. Su contribución salvó la vida de ese niño. Si la familia ha sugerido lo contrario, no están siendo honestos. Más importante, tenía noticias que cambiaron todo. Hemos estado analizando sus muestras de leche del tratamiento de Tomás y hemos hecho algunos descubrimientos extraordinarios. Su perfil de anticuerpos es extremadamente raro. Menos del 1% de la población produce las inmunoglobulinas específicas que ayudaron a Tomás a recuperarse. Nos gustaría invitarla a participar en un estudio de investigación que podría ayudar a otros bebés con condiciones similares. Se pausó. La compensación sería sustancial. Estamos hablando de cantidades que podrían cambiar su vida significativamente. Y de repente, las mesas se voltearon completamente. La familia rica que había tratado de deshacerse de mí una vez que mi utilidad terminó, descubrieron que no era solo únicamente valiosa para ellos, era científica, médica, financieramente valiosa para instituciones mucho más poderosas que ellos. La mujer que habían despreciado como ayuda doméstica fácilmente reemplazable estaba siendo cortejada por hospitales importantes y facilidades de investigación como la clave para salvar las vidas de otros niños. El estudio de investigación llevó a otros. En 6 meses, estaba ganando más dinero de mi perfil raro de anticuerpos de lo que había ganado en años de limpiar su casa. Facilidades médicas competían por mi participación en sus estudios. Compañías farmacéuticas querían aprender del sistema inmune único. De repente, tenía activos propios. No solo ingresos, sino riqueza real que podía invertirse, diversificarse, convertirse en seguridad a largo plazo para María y para mí. El señor Mendoza, con su experiencia en manejo de inversiones y asignación de activos, hubiera apreciado la ironía. La mujer a quien había condescendido sobre Bitcoin y diversificación de cartera, ahora tenía sus propios asesores financieros, su propia estrategia de inversión, su propio valor neto creciente. Mi cuerpo, el mismo cuerpo que habían tratado como herramienta para su conveniencia, se había convertido en mi boleto a independencia financiera genuina. Pero la transformación real no era financiera, era personal. Me inscribí en el colegio comunitario, tomando clases nocturnas mientras María hacía su tarea a mi lado. Estudié Administración de Empresas y Desarrollo Infantil Temprano, preparándome para un futuro donde usaría mi experiencia para ayudar a otras madres en situaciones similares. Aprendí sobre derechos laborales, sobre el valor económico del trabajo de cuidado, sobre las maneras en que las empleadas domésticas son sistemáticamente subvaloradas y explotadas. Más importante, aprendí a perdonar. No a los Mendoza, exactamente, sino las circunstancias que nos habían formado a todos nosotros. Eran productos de un sistema que les enseñó que su riqueza los hacía inherentemente más valiosos que la gente que les servía. Yo era producto de un sistema que me enseñó que mi pobreza me hacía menos digna de respeto y consideración. Liberarse de esos sistemas requería cambiar no solo mis circunstancias, sino mi entendimiento fundamental de mi propio valor. Un año después de dejar su empleo, recibí una invitación a la gala de caridad anual de los Mendoza, el mismo evento donde había servido copas y recogido abrigos por años sin ser reconocida como algo más que parte del mobiliario. Esta vez, la invitación estaba dirigida a mí como huésped, reconociendo mi trabajo con la fundación de investigación que estaba desarrollando tratamientos basados en mi perfil raro de anticuerpos. Casi no fui. La tentación de quedarme lejos, de evitar la incomodidad de verlos otra vez, era fuerte. Pero María me convenció de lo contrario. «Mami, deberías ir», dijo con la sabiduría que los niños a veces poseen. «No porque te invitaron, sino porque te ganaste el derecho de estar ahí». Así que compré un vestido, no caro, pero bonito, y tomé el metro de vuelta a la ciudad por una tarde. La gala se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, rodeada de pinturas que había admirado durante descansos de almuerzo de mi trabajo de investigación en el Hospital ABC. Caminé por la multitud elegante, copa de champán en mano,
Ya no invisible, pero tampoco buscando atención. El momento llegó inevitablemente. La señora Mendoza apareció a mi lado mientras estudiaba un Monet, su cara cuidadosamente compuesta, pero sus ojos inciertos. Clara, me da gusto que hayas venido. ¿Te ves? Bien. Feliz. Lo estoy, repliqué simplemente. Tomás pregunta por ti a veces, dijo después de un momento. Le está yendo maravillosamente, caminando, hablando, completamente saludable. Los doctores dicen que nunca tendrá efectos duraderos de sus problemas tempranos de salud. Sonreí por eso. Me da gusto. Es un niño hermoso. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras, lleno de todo lo que no podíamos o no diríamos. Finalmente, habló otra vez. Quiero que sepas que hemos establecido un fondo de becas para hijos de trabajadoras domésticas. En tu nombre. Es nuestra manera de reconocer tu contribución. Era un gesto generoso, y se lo dije. Pero también entendí lo que realmente era. Un intento de enmarcar mi partida como su decisión, mi éxito como su regalo, mi transformación como algo que habían permitido en lugar de algo que habían tratado de prevenir. Eso es muy considerado, dije. Pero espero que entiendan que mi historia ya no se trata realmente de su familia. Se veía confundida, y me di cuenta de que aún no entendían lo que había pasado realmente. Veían mi éxito como pie de página a su historia en lugar del comienzo de la mía. Pensaban que mi valor aún estaba de alguna manera atado a su reconocimiento de él, en lugar de algo inherente que siempre había existido, esperando el momento correcto para emerger. Salvé la vida de su hijo, continué gentilmente. Pero al hacer eso, salvé mi propia vida también. Aprendí quién era realmente por debajo de todos los años de que me dijeran que era invisible. Eso no es algo que me dieron, es algo que descubrí que siempre había tenido. Terminé mi champán y puse la copa vacía en la charola de un mesero que pasaba, no porque esperaba que limpiaran detrás de mí, sino porque entendía la dignidad en todo trabajo honesto. Cuídense, le dije a la señora Mendoza, y cuiden a Tomás. Va a ser un hombre extraordinario algún día. Entonces me alejé, a través de la multitud de la sociedad rica de la Ciudad de México, pasando el arte que una vez había parecido tan distante e intocable como la gente que lo poseía, y salí al aire nocturno donde mi vida real me estaba esperando. María y yo vivimos en una casita ahora, nada lujoso pero completamente nuestro. Continúo mi trabajo con la Fundación de Investigación, ayudando a desarrollar tratamientos que podrían salvar a otros niños como Tomás. Hablo en conferencias sobre las mujeres invisibles que mantienen funcionando las casas ricas, abogando por mejores salarios y condiciones de trabajo para empleadas domésticas. Estoy obteniendo un título en trabajo social, planeando abrir un centro de apoyo para mujeres inmigrantes, buscando empleo en servicios domésticos. Pero el cambio más importante es interno. Ya no mido mi valor por el reconocimiento de otras personas. Ya no espero permiso para tomar espacio en el mundo. Ya no me disculpo por necesitar descanso, pedir trato justo o esperar dignidad humana básica. Mi cuerpo salvó la vida de Tomás, pero mi espíritu salvó la mía. La leche que lo nutrió de vuelta a la salud contenía más que solo anticuerpos y nutrientes. Llevaba amor, esperanza, y la fuerza de una mujer que finalmente aprendió su propio valor. Ese es un regalo que no puede comprarse con ninguna cantidad de dinero, no puede manejarse como ninguna cartera de inversiones, y no puede ser controlado por nadie excepto la mujer que lo posee. A veces pienso en otras mujeres como yo, invisibles, subvaloradas, convencidas de que su valor yace solo en su habilidad de servir a otros sin queja. Quiero que sepan que están equivocadas. Quiero que entiendan que sus cuerpos, sus mentes, sus corazones, sus espíritus, son valiosos más allá de toda medida. Quiero que se den cuenta de que la gente a quien sirven las necesita mucho más de lo que ellas necesitan a esa gente. Más que nada, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisibles. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen,
Nunca es demasiado tarde para descubrir que siempre valieron más de lo que les dijeron. ¿Conoces a alguien que haya vivido esta historia? ¿Alguien que dio todo a una familia que apenas vio su humanidad? ¿Alguien que descubrió su valor en su momento más oscuro y encontró el valor para reclamarlo? ¿Te has sentido invisible en tu propia vida, subvalorada a pesar de tus contribuciones, despreciada a pesar de tu dedicación? Quiero escucharte. Comparte tu historia en los comentarios abajo. Rompamos el silencio que mantiene a mujeres como nosotras aisladas y sin poder. Celebremos la fuerza que se necesita para salir de las sombras hacia la luz. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a otras mujeres que necesitan escucharlo. Mujeres que aún viven en las sombras, aún creyendo que valen menos que las familias que sirven, aún esperando permiso para reclamar sus propias vidas. Puedes encontrar más historias como esta en nuestra serie especial de podcast, diseñada para mujeres que entienden lo que significa darlo todo y recibir poco a cambio. Haz clic en el enlace para continuar este viaje de reconocimiento, sanación y esperanza. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por verme, escucharme, creer que mi historia, que todas nuestras historias, importan. Hasta la próxima vez, recuerda, eres valiosa, eres digna, y nunca, jamás eres invisible para quienes más importan. Te veo en la siguiente historia, donde el valor de otra mujer nos recordará por qué nunca debemos dejar de luchar por nuestro propio valor.